Hoy tenemos un nuevo clip, en este caso, para explicar una unidad didáctica que en principio no voy a solicitar que realicéis ningún tipo de tarea más que repasarla en los apuntes y aprender, ¿no?, sobre dichos puntos, sobre todo porque sí entrará en la prueba final del módulo. Entonces, a partir de ahí, pues este sería la unidad 6, que es la implementación, la promoción y la difusión del proyecto de intervención social. ¿En qué consiste todo esto? Pues lo vamos a ir viendo, ¿vale? En principio, antes de empezar, quiero que veáis un ejemplo de en qué consiste esto de promocionarse o en qué aspectos tenemos que tener en cuenta de cara, por ejemplo, a difundir un proyecto. Ya hemos hablado de la Fundación RISE o de Hogar Sí en clase, ¿no? Si os acordáis cuando estuvimos viendo todo el tema de cómo habían promocionado, ¿no?, el tema del Camino de Santiago con personas sin hogar. Hicieron una campaña con una compañía de bebidas y también pues son una entidad que trabaja bastante bien el desarrollo de procesos de venta de su entidad. Cuando hablo de vender, no hablo de vender desde un elemento eh, capitalista como tal, sino de venta de productos en el sentido de que necesitamos decir que estamos haciendo algo y que lo estamos haciendo bien. En este caso, para que la gente si pedimos voluntarios o pedimos personas que colaboren o pedimos personas que participen, pues necesitamos difundir eso. Y si trabajamos para un ayuntamiento, si trabajamos en un centro cultural o si trabajamos en cualquier otro tipo de entidad, necesitamos que nuestros proyectos tengan visibilidad. Como os digo, antes de empezar, pues os quiero poner un ejemplo de una campaña, en este caso una campaña de RISE. We all love our homes, but no two homes are exactly alike. Some of them are pretty fragile, and they don't keep you warm on the coldest day. Neither do they protect you from the blazing sun. In our busiest cities, it's far too easy to have no home at all and become invisible. When you have no place to live, your skin turns into your only home, and the cardboard is your only shield, your only protection. You turn into a cardboard person. But in the same way the cardboard always has a second life, we almost have the opportunity to heal ourselves, to make ourselves new again. Seal your commitment with the homeless people. Tal y como habéis visto, pues en este caso utilizamos un vídeo, ¿no? Y utilizan una persona, una figura relevante como es Richard Gere, ¿no? Pero bueno, también en este caso aprovechamos todo. Fundación Hogar RISE utiliza, por ejemplo, las redes, pero utiliza, como veis, también un canal de YouTube y utiliza figuras relevantes, etcétera. Bueno, en este caso, diferentes proyectos que pueden venderse o pueden difundirse de diferentes maneras para conseguir que pues subvenciones, para conseguir socios, para conseguir personas que participen, etcétera. Bueno, seguimos con nuestra explicación. Entonces, bueno, ya hemos visto esto. Ahora, ¿qué tenemos que ver y qué elementos son importantes de cara a generar un proyecto? Pues primero, dentro de la implementación tenemos que ver lo primero que es cómo se presenta. Es decir, un proyecto hay que presentarlo adecuadamente. De hecho, estáis haciendo un diseño, ¿no? Un diseño de proyecto en el que tenéis que presentar el propio diseño, el propio documento que estáis elaborando, presenta vuestra intervención. Entonces, los proyectos se escriben teniendo en cuenta dos aspectos, ¿no? Primero, facilitar nuestro trabajo, su desarrollo y organización. Yo siempre os hablo de una receta de cocina en la cual estamos diciéndole a las personas cómo tienen que hacer algo, sobre todo porque es probable que como animadores podáis desarrollar un proyecto y no necesariamente tengáis que ser la persona que lo ejecute o que os tengan que sustituir porque habéis tenido un percance o porque os habéis ido a trabajar a otra entidad, de manera que necesitamos ese proyecto. Y es importante también porque el proyecto por escrito hay que presentarlo en cualquier organismo o entidad primero para que nos lo aprueben, ¿no? Es decir, nuestras personas, nuestros jefes,
para conseguir una subvención o presentarlo a un concurso, por ejemplo, a un ayuntamiento, o para que se evalúe. Ejemplo, el Ayuntamiento de Móstoles todos los años saca un concurso para que las asociaciones de Móstoles gestionen las actividades que realizan en los centros culturales de la propia ciudad. A partir de aquí, pues tenemos que tener en cuenta diferentes elementos. Los consejos para un proyecto, es decir, por ejemplo, para el documento que estáis elaborando, pues tiene que ser, en primer lugar, tiene que ser un documento útil. Es decir, vuelvo a ser una receta. Si estamos elaborando una receta, tiene que ser una receta que sea fácil de continuar o de seguir. Tiene que ser comprensivo. Vuelvo a insistir, ¿no? El lenguaje, a que entendamos lo que estamos escribiendo. Yo os aconsejo que el proyecto que estáis elaborando lo deis a leer a una tercera persona, que le eche un vistazo y, uy, esto no lo entiendo, esto lo entiendo. Estamos hablando de un documento que tiene que ser comprensible, claro y conciso, en el cual también usemos esquemas y guiones, por ejemplo, un mapa conceptual o ideas que nos ayuden a comprenderlo. Hay que separar los apartados, en ese caso lo tenéis sencillo porque tenéis un guión. Hay que cuidar la presentación. En este sentido, obviamente lo estáis elaborando en ordenador, pero cuando os doy una serie de instrucciones, la presentación no solo porque tengamos que hacerlo bonito, sino porque hay que cuidar la presentación porque es posible que si lo estoy presentando a una entidad, esa entidad me dé una serie de condiciones que si no se cumplen, por ejemplo, en espaciados, en tipo de letra, etcétera, tiren a mi proyecto simplemente por un defecto de forma. Y como os digo, es importante y es aconsejable dar a leer a terceras personas y respetar las fechas y normas. Es decir, si yo, ejemplo, yo mi primer trabajo como educador social, como profesional de animación sociocultural, fue trabajar en una entidad en la que presentábamos proyectos europeos. Los proyectos europeos jugábamos con que si había que presentarlo el día 10 de octubre, presentábamos el proyecto ese día 10 de octubre prácticamente a última hora y si no nos había dado tiempo teníamos que buscar los resquicios legales. ¿Cómo lo hacíamos? Por ejemplo, presentando simplemente la portada del proyecto o enviando el proyecto por correo para que tener más tiempo para luego poder enviar una segunda convocatoria, etcétera, ¿vale? Hay diferentes truquillos en ese sentido. Vista ya la presentación de lo que estábamos hablando, llegamos al punto de la difusión. Cuando hablamos de difundir un proyecto hablamos de cómo ese proyecto se extiende. Ejemplo, como os decía, el proyecto de Hogar Sí sobre el Camino de Santiago para personas sin hogar. Pues primero han tenido que contactar con personas que quieran participar o con entidades que les apoyen. También en un ejemplo, lo que os digo de los centros culturales, yo tengo que difundir el proyecto de talleres de los centros culturales de Móstoles, pues tienen que tener público. Si no tienen público, el ayuntamiento del año que viene es muy probable que a ese grupo no le vuelva a dar el concurso. En este sentido, tenemos que tener en cuenta, pues, que dentro de la difusión tenemos la publicidad, las campañas publicitarias y una serie de fases a tener en cuenta. Pues la publicidad, todos y todas estáis acostumbrados a vivir con publicidad en todo a vuestro alrededor, ¿no? La publicidad es una forma de comunicación. Es decir, ¿para qué? Pues para transmitir una idea o valor. Cuando yo vendo un producto, vendo una idea o valor, ¿no? Es decir, no es lo mismo, y de hecho, por ejemplo, si os digo a quién daríais un dinero a qué entidad daríais un dinero, pues seguramente le daríais dinero a la entidad que más cercana a vuestros valores o a vuestras ideas o políticas, personales, sociales tuvierais. ¿Qué intentamos transmitir? Pues la idea o valor sobre un producto o servicio o una idea o un conjunto de personas. En este caso, ejemplo, la Cruz Roja, Cáritas, ¿qué intentan vender? Pues venden, en este caso, un servicio o una idea, es decir, el voluntariado, el servicio a los demás, etcétera, ¿no? ¿Con la finalidad de qué? Pues de persuadir para llevar a cabo alguna acción concreta. En este caso, la publicidad normalmente la planteáis, se os plantea para que compréis un producto, uséis un servicio. Ejemplo, Facebook o Instagram tiene su propia publicidad, ¿no? Y dentro de esos servicios tienen también su propia publicidad. Entonces, la finalidad de persuadir de que utilices Instagram, pues ¿cómo? O otro tipo de historia, ¿no? Para llevar a cabo una acción concreta, usar ese servicio o en este caso que os inscribáis como socios en una entidad,
etcétera. O vosotras como animadoras, que la gente participe en vuestras actividades. Y normalmente va dirigida al consumo, pero desde la animación sociocultural va dirigida a otra serie de elementos. Puede ser la participación, la sensibilización, etcétera. Ejemplo, participar en una campaña de sensibilización contra la homofobia o contra el racismo o contra otro tipo de situaciones. Tipos de publicidad que tenemos que ver, pues primero la comercial, como os decimos, pues para comprar o consumir un producto y servicio, ¿no? De hecho, no sé si erais una de vosotras, hablaba de que erais dentro de Instagram, le habían ofrecido, no, era una compañera vuestra del año pasado, en Instagram, una compañía de ropa le había ofrecido dinero o le ofrecía productos para que en sus vídeos de Instagram ella llevara esos productos. Por ejemplo, puede ser unas gafas, un jersey, un tipo de ropa. Entonces, si eres influencer, ¿no? Que ese término suena, ¿no? Pues es muy probable que te ofrezcan elementos para que la gente compre esos productos. La social, pues como hemos puesto de ejemplo, ¿no? A través de la conciencia. En el caso anterior que veíamos a Richard Gere hablando de qué, de sensibilización a la población sobre la situación de las personas sin hogar. Concienciar, educar, sensibilización. Normalmente tiene pues entidades sin ánimo de lucro o también otra puede ser la institucional, ONGs o entidades no lucrativas. Por ejemplo, la institucional, si hablamos de una campaña contra el uso de drogas, pues o a favor del ocio constructivo o a favor o institucional, simplemente vender la promoción de lo bien que lo está haciendo nuestro ayuntamiento en cuanto a, por ejemplo, la recogida de enseres, otro tipo de historias, ¿vale? Y la política, pues esto obviamente las campañas políticas, proyectos e ideas políticas, los partidos, cuando este año hemos participado en unas elecciones, hemos votado, o algunos de vosotros habéis votado, pues los partidos políticos, las organizaciones plantean publicidad, ¿vale? Que aunque la publicidad no es propaganda como en sí misma. En cuanto a la difusión, las campañas, pues las campañas consisten en un conjunto organizado de estrategias destinadas a conocer el producto. Como hemos visto anteriormente, Hogar Sí había ganado la mejor campaña del 2016. No solo había un vídeo de Richard Gere, seguramente había flyers, había campaña en Instagram, en Facebook, en redes, en documentación, a través de trípticos, a través de charlas de sensibilización, etcétera. O, como decimos, mensajes a través de medios o soportes, puede ser en televisión, puede ser internet, puede ser en periódicos, etcétera. Y en lo social, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que conviene evitar las estrategias habituales de publicidad y basarse en qué, en la veracidad y la calidad. Vivimos en la época de las fake news y obviamente las entidades sociales tienen que estar o sobreponerse a eso. Sobre todo porque nos va un poco la posibilidad de que la gente confíe en nosotros si no estamos contando las cosas como son. ¿Tipos de campaña? Pues hay diferentes tipos de campaña. Pues de cambio de comportamiento, os decía, ejemplo, varios de vuestros proyectos tienen que ver con la sensibilización medioambiental o con el tema de la sensibilización hacia el colectivo LGTBI+. O puede ser también una campaña de denuncia, como hemos visto en el vídeo de Hogar Sí, pues la denuncia hacia las situaciones de las personas sin hogar, ¿no? Otra de las campañas que hay, si veis otro de los vídeos que tienen, por ejemplo, denunciar la falta de sensibilidad de la sociedad hacia las personas que están en situación de calle. De movilización social, ejemplo, el tema, si hablamos, por ejemplo, de la igualdad o hacia la movilización hacia contra la violencia de género, a favor de las personas víctimas de violencia o a favor de un colectivo, como hemos dicho también, o de captación de recursos, cuando por ejemplo Cruz Roja o la Fundación Española contra el Cáncer, cuando por ejemplo la postulación, no sé si os suena, pues la Fundación Española contra el Cáncer pues hace captación de recursos, que tiene sus momentos puntuales. La Fundación 11 en este caso tiene ya directamente una lotería, por ejemplo, ¿no? Y hablamos de una entidad social. Entonces, en una campaña publicitaria tenemos una serie de fases y esto es algo que tendríais que tener en cuenta si quiero, por ejemplo, promocionar un producto, ¿no? Porque promocionar una serie de talleres, ¿no? En vuestros proyectos, por ejemplo, en ese tipo de cosas, en las estrategias, tendríais que tener en cuenta cómo vais a difundir el proyecto, ¿no?
En este caso, por ejemplo, pues tenemos que identificar el producto o servicio e idea que queremos promover. Determinar el público objeto target, ¿no? Que se llama ejemplo. Obviamente, si yo voy a hacer actividades en un centro juvenil, pues el target está muy claro, ¿no? Pero si yo voy a hacer otro tipo de actividades en centros culturales, pues tengo que buscar. Esto tendría que ver con los destinatarios del proyecto, aunque no necesariamente los destinatarios del proyecto tienen que ver a veces con el target a quien voy a dirigir la publicidad. Imaginar, estoy haciendo una campaña para que niños se apunten a talleres, ¿a quién le tengo que dirigir la publicidad? Pues es muy probable que quien apunte a la criatura al taller que yo quiero realizar sean su madre, su padre o la persona con la que vivan, ¿no? Y tengo que planificar una estrategia de difusión. Ejemplo, esto ya hemos hablado, supongo que en animación cultural también lo habéis visto, pero por ejemplo si quiero llegar a vosotros, ahora mismo no creo que lo mejor sea poner un cartel en un tablón de anuncios. ¿Por qué? Porque no lo veis. Es muy probable que si quiero estrategia de difusión lo que tengo que utilizar es las redes, un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram, o, utilizar Facebook o Instagram o otro tipo TikTok o otro tipo de estrategias. Mira, aquí tenéis una imagen, ¿no? Pues cuando planteo una campaña publicitaria, ¿qué tengo que entender? Pues quiero ver el objetivo, en este caso, lo que hemos visto anteriormente. ¿A quién voy a dirigirlo? ¿Qué mensaje voy a mandar? ¿Qué canales? ¿Qué recursos? Y eso es importante. Ejemplo, si voy a desarrollar flyers, o si voy a utilizar una red social, o si voy a utilizar, si tengo que pagar o no. Ejemplo, Facebook, si queréis promocionar una publicación, muchas veces te da una opción de monetarizar, o sea, es decir, que pagues para mejorar ese tema. ¿Y cómo voy a medirlo? Ejemplo, YouTube tiene sus propias formas. El vídeo que yo os he puesto es muy probable que tenga, no es probable, sino que tiene una serie de estadísticas y dice, ¿cuánta gente ha visto este vídeo? ¿Qué tenemos que, la difusión? Lo que tenemos que tener claro es primero identificar el producto, servicio, idea que queremos promover y tener claro qué es lo que queremos vender y ponerle nombre y estar de acuerdo todo el equipo sobre eso, ¿vale? A partir de ahí, ¿cómo determinamos al público? Pues a través de diferentes elementos. Pues determinamos el público objeto, se utiliza el modelo AIDA. Pues primero, intentamos llamar la atención de las personas, despertar el interés, provocar el deseo e inducir a la acción. En la campaña anterior, obviamente quizá Richard Gere para vosotras y vosotros no sea un referente clave, pero pensar en, por ejemplo, a quién puedo pedirle que que os hable a vosotros. Puedo hablar con un cantante, con una actriz o un actor, una persona o un youtuber famoso, ¿no? Es decir, imaginar, por ejemplo, en mi generación es muy probable que un youtuber no sea una persona de referencia, pero para vosotros sí, o para vosotras sí, o una persona que tenga 100.000 seguidores en Instagram. Pues seguramente yo tengo que utilizar ese tipo de historias. Hay que buscar las motivaciones, estudiar las motivaciones del público. Ejemplo, vuelvo a lo mismo. A vosotros quizá no os motiva verme a mí la cara en una campaña de publicidad. No creo, a mí tampoco. Pero imaginar ver a alguien que para vosotros sea referente, ¿no? Y dirigir los mensajes a esta. Pensar, por ejemplo, como publicidad se utiliza quién aparece, pues jugadores famosos de fútbol, cantantes, actrices, actores o otro tipo de personajes relevantes, ¿vale? Y también, pues vamos a ver las actitudes. Pues primero, conocer la percepción sobre el producto, ¿vale? Ejemplo, conocer es muy fácil. Si hablo de una compañía de bebidas, pues es muy probable que, y os pregunto qué es lo que queréis beber, lo tendréis claro, ¿no? Es decir, la percepción sobre ciertos productos son buenas o malas, etcétera. Dirigir a generar actitudes favorables, pues también. ¿Actitud favorable hacia qué? En este caso, como veíamos anteriormente, y vuelvo a seguir con el ejemplo anterior, de Hogar Sí, pues en este caso la idea es llamar la atención sobre una situación social de exclusión social muy clara y provocar el deseo de mejorarlo, ¿no? Las motivaciones, buscamos las motivaciones en qué, pues en este caso una persona pública, en alguien que es referente, hablamos y dirigimos el mensaje a quién, a las personas que consideramos que están sensibilizadas o que queremos sensibilizar y procuramos que se mejoren este tipo de cosas.
Entonces, en este momento lo que tenemos que hacer es elaborar el mensaje publicitario y difundirlo a través del anuncio. ¿Y un anuncio qué es? Pues un mensaje destinado a dar a conocer al público un producto o un servicio, ¿vale? Normalmente, por lo que veis en televisión, un spot publicitario. Pueden ser de 30 segundos, de 3 minutos, como veis aquí depende también del dinero que yo disponga. Y tenemos que tener en cuenta una serie de componentes en el anuncio, que sean informativos y que sean persuasivos. Y por último, pues lo que queremos ya hacer con el mensaje es impactar y llamar la atención. En vuestro caso, por ejemplo, que alguien se apunte a la actividad que habéis propuesto o que el equipo directivo de un colegio se apunte, o sea, os pida que vayáis a hacer una serie de actividades de animación dentro del horario. ¿Por qué? Porque habéis logrado llamar su atención. En cuanto al mensaje publicitario, tenemos una serie de elementos que nos ayudan a comprenderlo y en este caso, primero, pues tenemos que tener en cuenta una serie de estrategias de comunicación, ¿no? Es decir, en este caso, algunas son, pues, estrategias argumentativas, es decir, exponer argumentos o pruebas sobre lo positivo del producto, por ejemplo, si bebes puedes matar a personas, eso es una argumentación, o si bebes no conduzcas, o ese tipo de cosas. Una serie de aquí hablamos de también de elementos emocionales, ¿vale? Se basa en despertar las emociones de la persona que recibe el anuncio, o estrategias proactivas, en la cual se plantean hechos o situaciones sugerentes que requieren entendimiento o complicidad del receptor para interpretarlo. Por ejemplo, volviendo es decir, la exageración, la interpretación de imágenes, el símbolo visual, ¿no? Relaciones entre imágenes y texto, es decir, y aquí faltan las descriptivas, ¿no? Describir el producto y destacar los aspectos más beneficiosos, ¿vale? Pensar, por ejemplo, lo que os decía el ejemplo del Camino de Santiago, de la Fundación Rice, cuando aparecía en el anuncio de esta bebida isotónica, pues ese tipo de elementos, qué estrategias, qué argumentos utilizaban, qué descripción hacían, a qué llaman a la emoción o cómo plantean lo proactivo, ¿no? Luego tenemos que tener en cuenta el contenido lingüístico. Aquí, pues un eslogan, por ejemplo. Es decir, los eslóganes, pensar en alguna compañía, ¿no? Es decir, el ejemplo famoso es la chispa de la vida, no digo producto, ¿vale? Pero en hogar sí, pues lo que estábamos viendo, Cruz Roja, o imaginar una campaña de acto voluntario por X razones. Aquí tenemos que tener en cuenta una serie de pautas y recursos lingüísticos. En cuanto a las pautas de un buen eslogan, es que sea corto, que sea simple, que sea positivo, no negativo, que sea recordable o impactante. Por ejemplo, en mi época fue la campaña de uso del preservativo, a favor del uso del preservativo para evitar las enfermedades de transmisión sexual, y era el póntelo, pónselo. Esa campaña fue, imaginar, póntelo, pónselo, es un eslogan rápido, es un eslogan positivo, es atemporal porque sigue en mi cabeza, sigue en la cabeza de mucha gente y en ese momento fue original. Y a partir de ahí tenéis también una serie de recursos lingüísticos para buscar el eslogan. Os aconsejo que miréis la página 24 porque no quiero hacer una revisión pormenorizada de estos elementos. A partir de aquí hay una serie de elementos de diseño y composición, supongo en animación cultural lo veréis o tendréis que tener en cuenta, pues lenguaje audiovisual es primero tener en cuenta el medio a utilizar y qué elementos utilizaremos para desarrollar. Las personas, pues el medio, si vamos a utilizar papel, cartel, televisión, radio, internet, redes sociales, y otros elementos como pueden ser si el punto, la figura, la luz, el color, la línea, el plano, las texturas, otros. Y por último, tenemos que tener en cuenta la elaboración de materiales. Pues si vamos a hacer materiales impresos, o audiovisuales, o interactivos, o de otro tipo. Ejemplos, si vamos a generar folletos, o pancartas, o carteles, o si vamos a poner anuncios en prensa, o como os decía, si vamos a hacer un envío o un cartel en Facebook y lo vamos a enviar a través de bola de nieve, a través de personas que nos vayan difundiendo la campaña. Los anuncios de televisión, que ahora serían anuncios que se transmiten muchas veces en YouTube, son, si os fijáis,
cuñas que suelen contarte una historia, etcétera. Si utilizáis, por ejemplo, Spotify para escuchar música, cómo son las cuñas, ¿no? En qué momento se meten, pues esas compañías pagan a Spotify para poder meter ese anuncio, ¿vale? En cuanto tenemos que tener en cuenta, pues hay también que tener en cuenta una serie de, en el mensaje publicitario, pues diferentes elementos y estrategias, ¿no? Como hemos ido viendo, pues las argumentativas, las descriptivas, las emocionales, ¿vale? Las proactivas, esto se repite. Y llegamos al punto cuarto de la planificación de la estrategia de difusión. Es decir, a partir de aquí tenemos que elaborar un plan de medios, ¿vale? Diferentes estrategias de difusión para lograr la eficacia de la comunicativa y los medios que vamos a utilizar, que yo os estaba diciendo. Por último, ya estamos terminando el tema. Cuando terminamos tenemos que tener en cuenta que la creación de una campaña de promoción de un proyecto social es prácticamente como un propio proyecto. Bien, veis y fijaros cómo en este caso se repiten los elementos que hemos visto cuando vemos el esquema de un proyecto. Primero tenemos que hacer una investigación, planificar, ejecutar y evaluar. Ejemplo, la investigación, pues hacer un análisis de la realidad, decidir quién es el público objetivo, qué necesidades y demandas tiene ese público. Ejemplo, si yo quiero hacer una campaña de actividades para jóvenes y os planteo, vamos a hacer un taller de barro, pues es muy probable que de primeras nos llame la atención. ¿Qué actividades os pueden motivar? ¿Qué actividades pueden ser interesantes? Alguno de vosotros, por ejemplo, un proyecto en un centro de menores, van a realizar técnicas con actividades que tienen que ver con el desarrollo de grafitis o de baile urbano. Tenemos que ver, el grupo al que vamos a dirigir le puede interesar eso. Obviamente, si le decimos que vamos a hacer baile de salón, seguramente nos mandarán a tomar por saco. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues vamos a ver a quién vamos a dirigir. Vamos a ver qué destinatarios hay, qué objetivos queremos lograr. Ejemplo, que se apunten 200 personas a apuntar a 200 personas a nuestras actividades. ¿Qué actividades vamos a hacer? ¿Qué temporalización y con qué recursos contamos? Y tenemos que ver cómo se va a ejecutar la puesta en marcha de esa campaña publicitaria y por último evaluar si se han cumplido o no. Ejemplo, si yo quiero, os contaba antes que la reducción del uso no, la reducción no, la mejora de las cifras de enfermedades de transmisión sexual en una comunidad, pues yo tendré que medir claramente qué incidencia hay de esas enfermedades de transmisión sexual previas a mi campaña y posteriores a la campaña de publicidad. De repente veo que en mi campaña de publicidad tiene un reflejo claro en una reducción del uso de las prácticas de riesgo en cuanto a, por ejemplo, las prácticas sexuales de las personas a las que voy a dirigir, ¿no? En el caso de Hogar Sí, pues por ejemplo la evaluación es saber si de repente tengo más socios que se hayan apuntado a mi entidad y que paguen una cuota o más personas que se apunten o más personas que conozcan la marca que yo utilizo, ¿vale? Bien, acabada esta parte de la promoción y de difusión del proyecto, pues vamos a ver otro apartado, que en este caso es la gestión y ejecución de proyectos. Es una parte pequeña, ya nos queda poco de esta sesión. En principio, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues una vez que hemos programado, que es lo que estáis haciendo actualmente, y una vez que hayamos presentado ese proyecto, hayamos hecho la difusión, pues tenemos que ejecutarlo. Es decir, ya nos han concedido, imaginad el proyecto, nos han concedido una subvención, lo hemos puesto en marcha, el Ayuntamiento de Bollullos-Par del Condado nos concede una subvención para generar talleres en centros culturales de la ciudad y los difundimos, hablamos e intentamos hacer que la gente se apunte para que tengamos personas en esas actividades y tenemos que ponerlas en marcha, tenemos que ejecutarlas. Ejecutar un proyecto pues es desarrollarlo planificado. ¿A través de qué? De las actividades que se han planteado para lograr qué? Pues una serie de objetivos. Es decir, cuando planteo un proyecto quiero lograr unos objetivos. Pensar en los objetivos que habéis elaborado para vuestros proyectos, desde una mejor, el incorporar, por ejemplo, hábitos de vida saludables, el concienciarse sobre el medio ambiente del entorno, sobre cómo podemos mejorar
medio ambiente inmediato o el comunicar nuestras emociones a través del arte, muchísimas opciones, ¿vale? Pero esas actividades se ponen en marcha para conseguir esos objetivos. Una buena programación es una receta. Soy muy repetitivo con este ejemplo, pero me parece súper clarificador. Es una receta. Yo tengo esa receta y me ayuda a ejecutar, porque puedo seguir los pasos prácticamente al dedillo. Pensar que una programación sirve para, como siempre digo, para que otra persona que no soy yo, que he pensado un proyecto, pueda acercarse, leer un documento y que ese documento le sirva de guía. Obviamente entendemos que a otra persona que tenga la misma formación que vosotras y vosotros. No obstante, tiene que ser flexible, es decir, aunque tengamos una idea de un proyecto, es decir, y tengamos una serie de pasos, tiene que ser flexible pues, por muchas razones. Pensar en cómo yo estoy flexibilizando mi programación o cómo yo tengo la posibilidad de tener que cambiar mi programación en vista de la situación actual en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Es decir, pero plantearnos la flexibilidad, imaginar, estoy trabajando con un grupo de personas y yo tengo una serie de actividades planteadas y esas actividades de repente pueden modificarse en virtud de las necesidades de ese colectivo, de encontrar un elemento de interés mayor que el que nosotros habíamos programado y sobre todo en grupos pequeños, ¿no? Es decir, estoy pensando, por ejemplo, estoy en un grupo de mayores y estoy planteando como uno de vuestros grupos, un taller de memoria y de repente descubro que no les interesa cierto tema que yo había planteado, pero les encantan las canciones de su época y eso me sirve para trabajar elementos de memoria o de repente incorporo el tema de que las personas puedan llevar fotografías antiguas y que eso sirva, pero eso no estaría programado. Pero yo puedo cambiarlo, eso significa que la programación sea flexible, pero cuanto mejor esté preparada, la flexibilidad también será más sencilla. ¿Qué más elementos? Pues abierta imprevistos. Tiene que ver con la flexibilidad. Es decir, pensar, por ejemplo, cómo nos ha pasado alguna vez, de repente no funciona el ordenador, o de repente no nos funciona el cassette, o de repente ese día la sala que teníamos pedida para hacer una actividad no funciona, o de repente llueve. Normalmente en una programación, por ejemplo, en un campamento suele haber de los 15 días, yo tengo 15 días programados pensando que hace buen tiempo, pero siempre tengo que tener una serie de actividades que puedan servir de cara a, por ejemplo, tener que estar un día entero debajo de una carpa porque no haya posibilidad de hacer actividades en el exterior. Tenemos que tener en cuenta que la programación es una herramienta para tratar de lograr los objetivos, con lo cual todas estas características nos llevan a pensar que al ser una herramienta para lograr los objetivos es una guía de nuestra intervención, ¿vale? A partir de ahí, pues llegamos a algo que es importante, es la capacidad de gestionar. Cuando os insistimos, la diferencia entre una animadora y un animador sociocultural con otro tipo de profesionales es que tenéis capacidad de gestionar proyectos, tenéis capacidad de coordinar equipos y de gestionar proyectos, de manera que tenemos que entender que gestionar es elegir los caminos adecuados y realizar las acciones para llevar a estos objetivos. Y eso significa que tenéis que responsabilizaros de una parte importante del proyecto y gestionar todo eso. Y no es relativamente, es una parte complicada, ¿no? Normalmente la gestión suele llevarla a cabo las personas que tienen más responsabilidad dentro del proyecto. En este caso tenemos 4 dimensiones que hay que trabajar de forma paralela, ¿no? ¿Cuáles son estas gestiones o estas dimensiones? Perdón, pues primero la política ideológica, pues dependemos del unidiario, de los principios, de los objetivos y de la misión de la entidad. Ejemplo, si trabajamos en Cruz Roja, como es el caso que yo trabajé en 8 años en Cruz Roja, yo tengo que tener en cuenta que Cruz Roja tiene una serie de fundamentos o una serie de principios ideológicos que pueden gustarme más o menos, pero que como trabajador de la Cruz Roja yo tengo que cumplir. Por otro lado, una dimensión comunicacional que se refiere a la comunicación interna y externa del equipo de trabajo, ¿vale? Interna dentro de los profesionales que componemos, ejemplo, los equipos que estáis teniendo, pero tenéis una comunicación externa, en este caso, por ejemplo, conmigo, pero pensad
que la comunicación interna, si trabajamos en una entidad, es con el equipo de trabajo, pero puede ser, por ejemplo, si yo estoy en un centro cultural, sería el equipo de animadoras y animadores que componen, que están haciendo las actividades, pero yo tengo una comunicación externa, por ejemplo, con el concejal o la concejala, con el director o directora del centro cultural, etcétera. Hay un elemento económico y que tiene que ver con, por ejemplo, con eso, con conseguir la financiación, pagar a la gente, tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Pensar, por ejemplo, de cara a la organización de Interactúa, estos elementos, en el caso de la financiación, es una financiación a través de lo que pagan los alumnos, pero también, por ejemplo, de remanentes de otros años o de posibles ayudas puntuales que se generen hacia, por ejemplo, personas que no tengan recursos, ¿no? Este año obviamente no podemos hacer Interactúa, pero pensando desde esa órbita tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, pagar a las personas, a las ponentes, pagar los materiales, etcétera. Y por último, los elementos organizacionales, que se refieren al organigrama, ¿no? La distribución de tareas y la toma de decisiones. El organigrama sería pues la organización del equipo, ¿no? Es decir, quién está arriba, quién toma decisiones, quién es por ejemplo, en entidades como, por ejemplo, en un campamento estaría el jefe, o sea, el coordinador de campamento, que es la persona que digamos, recibe toda la gestión de todo el campamento, pero normalmente suele haber una persona responsable por cada una de las unidades de ese campamento, ¿no? Los más pequeños, los más mayores, etcétera. Dado esto, llegamos al punto de los aspectos, elementos que tenemos que tener en cuenta en todos estos aspectos de gestión y ejecución del proyecto. Primero, pues hay que llevar a cabo a práctica lo programado. Es decir, volvemos a la flexibilidad, a lo anterior, tenemos una serie de pautas. Ejemplo, si yo he dicho en un ayuntamiento que en un centro de mayores que tengo que hacer una serie de actividades durante 8 días, pues yo tengo que hacer esas actividades. Y tengo que hacer un seguimiento y control. En este caso, todo esto lo veremos en el apartado de evaluación, pero la evaluación se realiza durante todo el proceso de trabajo. Es decir, durante un proyecto se hace una evaluación desde el inicio hasta el final. La evaluación es un proceso continuo, también final en el sentido de que se cierra, lo veremos, pero es algo, siempre estamos evaluando, ¿no? Ejemplo, en cualquiera de las sesiones tendremos que mirar, por ejemplo, el número de personas que asisten y acuden a la actividad, ¿no? Es decir, porque de hecho es algo que normalmente cuando trabajamos en lo social nos empeñamos en contabilizar el número de personas que asisten, porque eso puede ser, eso puede dar a pie a que el año que viene nos vuelvan a repetir la subvención o que nos vuelvan a dar el convenio, etcétera. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta, pues es toda la gestión de recursos. Pensar esto por ejemplo, todos estos elementos que estamos viendo aquí tienen que ver en el apartado de metodología del proyecto, se tienen que tener en cuenta y se tienen que pensar porque son estrategias metodológicas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar los recursos humanos, los recursos materiales, los espacios? Cómo vamos a organizar las relaciones institucionales y los elementos económicos. Por ejemplo, los materiales, aunque pueda parecernos una chorrada, es decir, cuando yo planteo un proyecto yo tengo que tener y plantearme quién es la persona encargada del material. ¿Por qué? O cómo se van a realizar las compras, ¿no? Es decir, si yo tengo que acumular facturas, cómo voy a hacer los pagos, si puedo adelantar los pagos a las personas para que compren los materiales, si los compro yo, todo ese tipo de cosas las tenemos que tener pensadas. E incluso en el proyecto, las partidas que tienen que ver con materiales, pensar que yo hago un proyecto pensando en realizar una serie de actividades y no he contado con que necesito una partida económica para hacer el taller de arcilla. De repente tengo programado un taller de arcilla, pero no tengo la arcilla. Hay un problema. También, pues, establecer dentro del propio proyecto tenemos que establecer la toma de decisiones. Es decir, ¿cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuáles son los protocolos para tomar decisiones? ¿Quién toma la iniciativa en un momento u otro? Por ejemplo, nos referimos también a temas de protocolos de emergencia, lo que estoy viendo en primeros auxilios, ¿no? Es decir, que el equipo, por ejemplo, sepa dónde está el maletín de primeros auxilios o
me recuerda mucho a los campamentos, un número, una serie, un listado de teléfonos donde pueda recurrir si tengo que generar o sea, actuar ante una emergencia. Por otro lado, pues establecer la toma de decisiones que, bueno, perdón, esto está repetido. Por otro lado, tendríamos que tener en cuenta la coordinación interna y externa con la organización. La interna es con el equipo de trabajo y la externa con la institución, por ejemplo, con el coordinador o con si alguno de vosotros ha planteado un proyecto que genera actividades en institutos, ¿no? La coordinación interna va del equipo, puede ser incluso con el ayuntamiento porque es la quien nos está contratando, y la externa es con, por ejemplo, el profesorado del instituto al que yo voy a dedicar a hacer una actividad. Y por último, tenemos que tener en cuenta otro elemento que son las técnicas, las diferentes técnicas. Es decir, para el desarrollo del proyecto, en cada una de las fases vamos a utilizar diferentes técnicas grupales, ¿no? Eso lo habéis visto en dinámica grupal, pues tenemos que tener en cuenta, obviamente, qué tipo de momentos estamos encontrando y qué tipo de actividades tenemos que hacer. Si vamos a generar un trabajo con un grupo de personas, al principio haremos técnicas de presentación o no podemos empezar con técnicas de confianza hasta que el grupo no esté más conformado, ¿no? Hay que ir pensando en ese tipo de cosas. O tenemos que tener en cuenta cuál es el nivel de madurez del grupo o cuál es el nivel de conocimiento previo de las personas. Si, por ejemplo, estoy en un centro de mayores, es probable que la gente ya se conozca de antes porque participen haciendo actividades de siempre, pero si de repente estoy en un centro cultural y acuden personas que se acaban de apuntar, es probable que no se conozcan. Y con esto cerramos este tema y bueno, el siguiente tema será el clip, ya iremos, perdón, el tema de la evaluación que repartiré en varias partes y que en ese caso sí tendréis que desarrollar actividades relacionadas con el proyecto. Que tengáis buenos días y que disfrutéis. Hasta luego.